Enero de 2016. Una época en la que la guerra con drones había evolucionado más allá de lo que los estrategas militares habían predicho apenas 2 años antes. En la madrugada de una mañana invernal en la frontera entre Briansk y Chernihiv, una pregunta que nadie se había planteado estaba a punto de responderse. ¿Qué sucede cuando una fuerza militar es atacada con su propia tecnología? La respuesta se revelaría a lo largo de 7 días, comenzando con una operación que los analistas militares describirían posteriormente como una de las recuperaciones de campo de batalla más ambiciosas técnicamente de la era moderna. Si quieres ver más vídeos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto contribuye enormemente al crecimiento del canal. Los acontecimientos comenzaron en unas instalaciones logísticas rusas cerca de Nablia, a unos 65 kilómetros de la frontera con Ucrania. No se trataba de un objetivo aleatorio. Los informes de inteligencia habían identificado el lugar como una importante zona de preparación para los drones Shahed 376 diseñados por Irán y que Rusia había designado como Geran 2 en su nomenclatura operativa, a las 2 y a las M. Más de 150 de estos vehículos aéreos no tripulados iniciaron su secuencia de lanzamiento. Cada dron transportaba una carga útil de alto explosivo de 40 kilogramos y estaba propulsado por un motor MD-50-50 capaz de propulsar la aeronave a velocidades cercanas a los 180 kilómetros por hora, con un alcance operativo superior a los 1500 kilómetros. La matemática táctica detrás del lanzamiento era sencilla. Al saturar el espacio aéreo ucraniano con una gran cantidad de municiones relativamente económicas, los comandantes rusos buscaban saturar los sistemas defensivos que dependían de misiles interceptores, mucho más costosos. Cada misil Patriot, utilizado para contrarrestar estas amenazas, tenía un precio millonario, mientras que los propios drones costaban una fracción de esa cantidad. Las redes de defensa aérea ucranianas detectaron el lanzamiento en cuestión de minutos. Pero la respuesta posterior no fue la que los comandantes rusos anticiparon. En una posición fortificada en el lado ucraniano de la frontera, un pequeño equipo de operadores de drones se preparaba para lo que denominaron una operación de interceptación selectiva. Los parámetros de su misión eran específicos y técnicamente exigentes: desactivar y recuperar ejemplares intactos de los motores de fabricación iraní sin activar las cargas explosivas. La operación requería una precisión casi quirúrgica. Las fuerzas ucranianas desplegaron una combinación de sistemas de guerra electrónica y drones interceptores especializados. El equipo de guerra electrónica transmitía coordenadas GPS falsas, diseñadas para confundir los sistemas de navegación de los drones que se aproximaban. Mientras tanto, drones interceptores ligeros equipados con redes de enredo y sistemas de guía especializados intentaban redirigir físicamente los objetivos hacia zonas de aterrizaje predeterminadas. Los riesgos eran considerables. Cada dron Shahed contenía una ojiva activada por impacto. Un error de cálculo de incluso unos pocos centímetros durante el proceso de interceptación podía provocar la detonación, destruyendo tanto el objetivo como los valiosos componentes del motor que los ingenieros ucranianos intentaban recuperar. Un operador, cuya identidad permanece reservada por razones de seguridad operativa, describió posteriormente el proceso como similar a guiar objetos a través de una densa niebla mientras se mantienen mediciones precisas de la distancia. Su tarea consistía en posicionar su dron interceptor a centímetros de la superficie del ala del objetivo, utilizando la estela de la hélice y un contacto físico mínimo para influir en la trayectoria de vuelo sin activar la ojiva. La operación no se llevó a cabo de forma aislada. Mientras los equipos de recuperación intentaban capturar objetivos seleccionados, la red de defensa aérea ucraniana, más amplia, se enfrentó a las amenazas restantes. Las baterías de misiles Patriot lanzaron interceptores contra objetivos de alta prioridad. Los sistemas antiaéreos Gepard
proporcionaron cobertura a corta distancia con sus cañones gemelos de 35 milímetros. Esto creó lo que los analistas militares denominan un escenario complejo de combate multidominio. Las fuerzas ucranianas tuvieron que realizar simultáneamente operaciones de recuperación de precisión sobre objetivos de alto valor, mantener la defensa aérea del área contra el ataque más amplio y gestionar los riesgos creados por la caída de escombros y municiones sin detonar. Para los comandantes, cada combate requería un análisis coste-beneficio en tiempo real. Un solo interceptor Patriot costaba aproximadamente $4 millones. Usar un arma de este tipo para defenderse de un dron, con un valor mucho menor, representaba un desequilibrio significativo de recursos. Sin embargo, permitir que cualquier dron alcanzara su objetivo podría resultar en daños a la infraestructura, con un valor mucho mayor que el coste de la interceptación. Los operadores rusos que monitoreaban el ataque desde Navria observaron patrones inusuales en la forma en que sus drones eran atacados. En lugar de ser destruidos directamente, varios parecían estar experimentando fallos de navegación que resultaron en descensos controlados en lugar de destrucción cinética. Cuando las imágenes térmicas revelaron drones interceptores ucranianos guiando físicamente las unidades Gerand 2 hacia tierra, la situación táctica se hizo evidente. Las fuerzas ucranianas no se limitaban a defenderse del ataque, estaban llevando a cabo una operación de recuperación. La respuesta fue inmediata. En lugar de arriesgarse a que ejemplares operativos de los motores Mu-5 Ten-50 cayeran en manos ucranianas para aplicarles ingeniería inversa, los comandantes rusos decidieron atacar sus propios drones. Los sistemas de defensa aérea, Pantsir-Esencho, originalmente posicionados para proteger al enjambre de drones de los interceptores ucranianos, fueron redirigidos para destruir los drones rusos que parecían estar bajo control ucraniano. El resultado fue un complejo enfrentamiento a tres bandas: las fuerzas ucranianas intentando recuperar los drones, las fuerzas rusas intentando destruirlos antes de que pudieran ser capturados, y la continua labor de defensa aérea contra los drones que seguían avanzando hacia sus objetivos originales. Para los equipos de recuperación ucranianos sobre el terreno, la situación se complicó cada vez más, a medida que las fuerzas rusas comenzaron a iniciar comandos de autodestrucción a través de canales cifrados. Varios drones que habían sido guiados con éxito a las zonas de aterrizaje detonaron antes de que los equipos de recuperación pudieran asegurarlos. Sin embargo, las fuerzas ucranianas habían previsto esta posibilidad. Se seleccionaron ciertas zonas de aterrizaje específicamente por sus propiedades de blindaje electrónico. Las características naturales del terreno, combinadas con equipos portátiles de interferencia, crearon lo que los operadores denominaron zonas de sombra, donde las señales de mando rusas se bloqueaban o se degradaban significativamente. En estas áreas protegidas, las fuerzas de operaciones especiales ucranianas, montadas en vehículos de alta movilidad, se movilizaron para asegurar los drones derribados antes de que la artillería rusa pudiera atacar los puntos de recuperación. El tiempo se medía en minutos. La inteligencia indicaba que las fuerzas rusas comenzarían a saturar la zona con fuego indirecto, en cuanto confirmaran la presencia de elementos terrestres ucranianos. Los equipos de recuperación desplegaron equipos especializados diseñados específicamente para este tipo de operación. Se utilizaron cartuchos de nitrógeno líquido para congelar rápidamente los componentes químicos de los detonadores de las ojivas, reduciendo significativamente el riesgo de detonación durante su manipulación. Se desplegaron jaulas de Faraday portátiles, básicamente recintos de malla que bloqueaban las señales electromagnéticas, alrededor de los drones recuperados para evitar que los comandos de detonación remota alcanzaran los detonadores electrónicos. Los comandantes rusos, al observar el fracaso de sus intentos de detonación remota, ordenaron ataques de artillería contra las presuntas zonas de recuperación. Los primeros proyectiles impactaron aproximadamente a 200 metros del equipo de recuperación más cercano,
Las fuerzas terrestres trabajaron contrarreloj. Debían asegurar los componentes del motor y retirarse de la zona antes de que el fuego de artillería pudiera ajustarse a sus posiciones exactas. Las fuerzas ucranianas recuperaron con éxito 4 motores MIDE de 50-50 intactos, junto con los sistemas de guía y la electrónica de control correspondientes. El equipo recuperado se trasladó a instalaciones seguras para su análisis técnico. Desde la perspectiva rusa, la operación representó una importante amenaza para la inteligencia. El dron Shahed 30-36, si bien no representaba tecnología de vanguardia, incorporaba características de diseño y técnicas de fabricación específicas que podrían proporcionar información valiosa a las fuerzas enemigas. 7 días después de la operación de recuperación, los informes de inteligencia indicaron actividad inusual en las instalaciones rusas de drones cerca de Navlia. Lo que ocurrió a continuación demostraría la rapidez con la que se pueden implementar las innovaciones en el campo de batalla en la guerra moderna. Los ingenieros ucranianos no habían intentado fabricar copias completas del diseño de Shahed. En su lugar, integraron los motores MID 50-50 recuperados en plataformas ucranianas de drones de largo alcance ya existentes. Este enfoque, a veces denominado desarrollo híbrido, permitió un despliegue rápido sin la inversión de tiempo necesaria para la ingeniería inversa completa. Las modificaciones incluyeron contramedidas de guerra electrónica actualizadas, diseñadas para resistir las técnicas de interferencia que las fuerzas rusas solían emplear. Además, los ingenieros ajustaron la configuración de los escapes para mantener la firma acústica de los drones Shahed originales, reduciendo ligeramente los niveles de ruido. A finales de enero, las fuerzas ucranianas habían reunido una pequeña flota que combinaba los motores recuperados con diseños de fuselaje autóctonos. Las plataformas resultantes conservaban el sonido distintivo de los motores de los drones Geran 2, una característica que resultaría tácticamente significativa. Aproximadamente a las 3 am de la noche de la operación, los sensores acústicos rusos en Navlia detectaron aeronaves que se aproximaban con firmas de motor que coincidían con el perfil del Geran 2. Dada la frecuencia de los vuelos de entrenamiento y el sonido distintivo de los motores MINEDEC 50, la respuesta inicial del operador fue mínima. La firma acústica coincidía con su propio equipo operativo. Para cuando los drones que se aproximaban fueron identificados como hostiles, ya habían penetrado considerablemente dentro del perímetro defensivo. Los objetivos no eran infraestructura civil ni posiciones militares en el sentido tradicional. Los drones estaban programados para atacar las mismas instalaciones de lanzamiento desde las que se habían desplegado originalmente. El primer impacto se produjo en una zona de preparación de Shahed, donde se ubicaban los bastidores de lanzamiento cargados para el siguiente despliegue programado. La detonación provocó explosiones secundarias de las municiones y el combustible almacenados. Los sistemas defensivos rusos respondieron, pero la situación táctica se había vuelto compleja. Los drones atacantes producían señales acústicas y de radar casi idénticas a las del equipo operativo ruso. Los sistemas automatizados de identificación amigo-enemigo requerían una anulación manual para atacar lo que parecían ser plataformas autóctonas. Un comandante de la batería Panzir, al reconocer la naturaleza del ataque, desactivó los filtros automáticos y atacó manualmente. Su fuego destruyó con éxito uno de los drones modificados, pero la ventana de ataque se había reducido debido a la confusión de las señales. Si bien la atención principal se centró en las amenazas de drones de mayor envergadura, un elemento secundario del ataque utilizó drones fuego más pequeños y económicos que se acercaban a una altitud extremadamente baja. Estas plataformas atacaron infraestructura de apoyo, almacenamiento de combustible, vehículos de comando móviles y equipos de generación de energía para sistemas de radar.
Los daños resultantes obligaron a los comandantes rusos a suspender temporalmente las operaciones de Shahed a lo largo de la frontera norte mientras se desarrollaban e implementaban protocolos de identificación revisados. El desafío al que se enfrentaban las fuerzas rusas era fundamental: cómo distinguir entre su propio equipo operativo y las plataformas capturadas, modificadas y desplegadas contra ellas. Desde una perspectiva estratégica más amplia, la operación demostró varias características en evolución de la guerra moderna con drones. En primer lugar, el diseño mecánico relativamente simple de plataformas como el Shahed 36 las hacía vulnerables a la ingeniería inversa y la modificación rápidas. En segundo lugar, las distintivas firmas acústicas y electrónicas que hacían fiables a estos drones también los hacían susceptibles al mimetismo. En tercer lugar, el modelo económico de los ataques de saturación de drones podría volverse en contra del atacante si la fuerza defensora desarrollaba capacidades de recuperación efectivas. Los analistas de inteligencia señalaron que la operación creó una dimensión psicológica más allá de los efectos tácticos inmediatos. Los operadores rusos ahora tendrían que considerar si las aparentes fallas del equipo representaban fallos reales o evidencia de la guerra electrónica ucraniana. Cada lanzamiento plantearía la duda de si el equipo funcionaría según lo previsto o si se había visto comprometido. Las implicaciones técnicas se extendían también a la seguridad operativa. El hecho de que las fuerzas ucranianas hubieran integrado con éxito motores de diseño iraní en sus propias plataformas sugería un conocimiento profundo de los sistemas de propulsión, los controles electrónicos y los mecanismos de guiado. Este conocimiento podría fundamentar tanto las medidas defensivas como el futuro desarrollo de los drones ucranianos. Los historiadores militares probablemente examinarán esta operación como un ejemplo de guerra adaptativa en la era de los drones. Los conceptos tradicionales de primera línea y retaguardia perdieron relevancia cuando plataformas aéreas relativamente económicas pudieron atacar a cientos de kilómetros de sus puntos de lanzamiento. De igual manera, la idea tradicional de que la tecnología militar fluía principalmente de las naciones más industrializadas a las fuerzas menos desarrolladas se vio cuestionada cuando las fuerzas de defensa demostraron la capacidad de capturar y redesplegar rápidamente el equipo enemigo. La operación también puso de relieve los desafíos de la transferencia de tecnología en la guerra moderna. La decisión de Irán de proporcionar tecnología Shahed 36 a Rusia se basó en la suposición de que su diseño, relativamente simple, sería difícil de contrarrestar eficazmente. La respuesta ucraniana demostró que la simplicidad del diseño, además de facilitar la producción en masa, también simplificaba el proceso de ingeniería inversa. Para los planificadores militares, los sucesos cerca de Nablya plantearon dudas sobre la viabilidad a largo plazo de las estrategias basadas en abrumar a los oponentes con un gran número de plataformas relativamente poco sofisticadas. Si las fuerzas de defensa pudieran desarrollar capacidades efectivas de recuperación y redespliegue, dichas estrategias podrían generar vulnerabilidades en lugar de ventajas. Las implicaciones más amplias para el desarrollo de la guerra con drones aún se están evaluando. La operación demostró que, en un conflicto prolongado, ambos bandos adaptarían continuamente sus tácticas y tecnologías en función del equipo capturado y las capacidades enemigas observadas. Esto creó un ciclo de rápida evolución en el que las innovaciones podían contrarrestarse y revertirse en contra de sus creadores en cuestión de días, en lugar de meses o años. El análisis técnico de los motores recuperados proporcionó a los ingenieros ucranianos información detallada sobre las tolerancias de fabricación, los sistemas de combustible y la eficiencia de la propulsión. Estos datos podrían fundamentar no solo las aplicaciones tácticas inmediatas, sino también los programas nacionales de desarrollo de drones a largo plazo,
el impacto psicológico en las operaciones rusas con drones podría ser tan significativo como los efectos tácticos inmediatos. Saber que su equipo podría ser capturado y utilizado en su contra influye potencialmente en la planificación operativa y la evaluación de riesgos. Los comandantes deben ahora sopesar los beneficios tácticos de los despliegues masivos de drones frente al riesgo de que las misiones fallidas proporcionen a los adversarios ejemplos intactos para su estudio y replicación. En el contexto más amplio del conflicto, esta operación representa un ejemplo de cómo la guerra moderna implica cada vez más la adaptación tecnológica a una velocidad sin precedentes. El modelo tradicional de ciclos de desarrollo de armas plurianuales se ha condensado en semanas o días, a medida que las fuerzas de ambos bandos iteran rápidamente en función de los resultados en el campo de batalla. El éxito de la operación de recuperación también demuestra la importancia de la preparación de inteligencia. Las fuerzas ucranianas conocían el momento y la ruta aproximados del despliegue de Shahed, lo que les permitió posicionar los activos de recuperación con antelación. Esto sugiere sofisticadas capacidades de recopilación de inteligencia y una coordinación eficaz entre los servicios de inteligencia y las unidades operativas. Desde un punto de vista técnico, la capacidad de recuperar drones armados de forma segura, sin activar sus ojivas, requería entrenamiento y equipo especializados. Las técnicas empleadas, como la congelación de los detonadores con nitrógeno líquido y el despliegue de una jaula de Faraday, indican una inversión significativa en el desarrollo de estas capacidades. El tiempo de respuesta de la artillería de las fuerzas rusas sugiere que contaban con planes de contingencia para operaciones terrestres cerca de sus instalaciones para drones. Sin embargo, la velocidad de la operación de recuperación ucraniana, combinada con contramedidas electrónicas eficaces, permitió la extracción antes de que el fuego indirecto ruso pudiera aplicarse eficazmente. El posterior despliegue de los drones modificados contra sus instalaciones de lanzamiento originales representa lo que los analistas militares denominan cerrar el círculo. No solo se recuperaron y estudiaron los motores, sino que se integraron rápidamente en plataformas operativas y se emplearon contra objetivos tácticamente significativos. El reto al que se enfrentan ahora las fuerzas rusas es desarrollar métodos fiables para distinguir su propio equipo de las versiones capturadas y modificadas. Este no es simplemente un reto técnico, sino también operativo, que afecta a la toma de decisiones en tiempo real durante los enfrentamientos. La operación cerca de Naulia en enero de 2056 probablemente se estudiará en instituciones militares, como un ejemplo de cómo los conflictos modernos implican una rápida adaptación tecnológica y los desafíos de emplear sistemas de armas que pueden ser capturados y utilizados contra sus usuarios originales. Los eventos demuestran que, en la guerra moderna, la tecnología por sí sola no garantiza la ventaja. La capacidad de comprender, modificar y emplear rápidamente los sistemas capturados puede contrarrestar la superioridad numérica o técnica creando un entorno dinámico donde ambas partes deben innovar constantemente para mantener la eficacia. La pregunta de cara al futuro es cómo las fuerzas militares de todo el mundo adaptarán sus doctrinas y tecnologías para considerar la posibilidad de que su propio equipo pueda ser capturado y desplegado rápidamente en su contra. Esto representa un cambio fundamental en la forma en que se desarrolla y utiliza la tecnología militar, y la sofisticación técnica requerida para ejecutar tales operaciones solo aumentará a medida que las fuerzas desarrollen mejores contramedidas.